¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaba la electrónica antes de los circuitos integrados y los microchips? En la era dorada de la radio, cuando las válvulas de vacío brillaban en la oscuridad, existía un componente tan crucial como incomprendido en el condensador. Imagina un tanque de agua. Si abres el grifo, el agua fly. Si lo cierras, se almacena. Un condensador hace algo muy parecido, pero con electricidad. Almacena energía eléctrica en un campo electrostático, listo para liberarla cuando el circuito lo necesite. Es un amortiguador, un filtro, un temporizador, un componente versátil y absolutamente esencial. Los primeros experimentos con la acumulación de carga eléctrica nos llevaron a la famosa botella de Leyden en el siglo XVIII. Un simple frasco de vidrio recubierto de metal por dentro y por fuera. Era un condensador primitivo, sí, pero demostró un principio fundamental que daría forma a toda la electrónica del futuro, desde aquel frasco hasta los diminutos componentes de nuestros teléfonos móviles. La idea es la misma: separar dos placas conductoras con un material aislante llamado dieléctrico. La capacidad de almacenar energía depende del tamaño de esas placas, de lo cerca que estén y del material que las separe. En aquellos viejos aparatos de radio, estos almacenes de energía eran verdaderas obras de arte de la ingeniería de su tiempo. Demos un paseo por el interior de una radio de los años 30 o 40. Al abrir el chasis, nos encontramos con un mundo fascinante de componentes hechos a mano. Los condensadores de entonces no se parecían en nada a los de ahora. Los más comunes eran los de papel y aceite. Consistían en dos largas tiras de papel de aluminio separadas por una o varias capas de papel encerado o impregnado en aceite. Todo ello enrollado firmemente y embutido en un tubo de cartón o metal. Para protegerlos de la humedad del gran enemigo, los sellaban con cera de abeja o a veces con brea negra, dándoles ese aspecto artesanal tan característico. Cada fabricante tenía su propio estilo, sus propios colores, casi como una firma. Luego estaban los condensadores de mica. La mica es un mineral natural con unas propiedades dieléctricas excelentes, muy estable con la temperatura y el voltaje. Estos condensadores eran pequeños, planos y a menudo encapsulados en baquelita, ese plástico primitivo de color marrón oscuro. Se usaban en circuitos de alta frecuencia, donde la precisión era clave. Su fiabilidad era legendaria. De hecho, muchos de ellos siguen funcionando perfectamente hoy en día, casi un siglo después. Y no podemos olvidarnos de los gigantes del chasis en los condensadores electrolíticos. Solían presentarse en grandes botes de aluminio, a veces con múltiples terminales saliendo de la base. Dentro, el principio era similar, pero usaban un electrolito químico para crear una capa de óxido increíblemente fina que actuaba como dieléctrico. Esto les permitía alcanzar capacidades altísimas en un tamaño relativamente compacto, algo indispensable para filtrar el zumbido de la corriente alterna en la fuente de alimentación. Eran, y siguen siendo, el corazón palpitante que suaviza y estabiliza la energía que alimenta todo el aparato. Un simple vistazo a estos componentes nos transporta a una época en la que cada pieza se fabricaba para durar, con una atención al detalle que hoy parece casi perdida. Pero el tiempo, como siempre, es implacable, y para los viejos condensadores de papel, su mayor enemigo es invisible y silencioso: la humedad. El papel, por muy bien encerado que estuviera, es higroscópico. Absorbe la humedad del aire lentamente, a lo largo de las décadas. El calor generado por las propias válvulas de la radio acelera este proceso de degradación. El papel aislante empieza a perder sus propiedades. El dieléctrico se vuelve menos dieléctrico. Comienza a conducir una pequeña cantidad de corriente que no debería estar ahí. Esto es lo que los técnicos llamamos Kogenshiji fuga. Al principio, es una fuga minúscula, casi indetectable. Pero con el tiempo esa fuga aumenta. El condensador, que debería ser un muro infranqueable para la corriente continua, se convierte en una resistencia de valor cada vez más bajo. ¿Y qué significa esto en un circuito de válvulas? Un desastre en potencia. Imagina un condensador de acoplamiento que conecta la señal de una válvula a la siguiente. Si tiene fugas, deja pasar parte de la alta tensión de la primera etapa a la rejilla de la siguiente válvula, un lugar donde no debería haber tensión continua. Esto desequilibra por completo el funcionamiento de la válvula, haciendo que se sobrecaliente, brille al rojo vivo y finalmente se destruya. Pero el peligro no acaba ahí. Una fuga severa en un condensador puede provocar un cortocircuito. Si esto ocurre en la fuente de alimentación, el resultado puede ser catastrófico. Un transformador de potencia, una pieza cara, pesada y a menudo irreemplazable, puede sobrecalentarse y quemarse en cuestión de segundos. El humo llenará la habitación, y con él se irá una pieza de historia. Un condensador de unos pocos céntimos puede llevarse por delante componentes que valen cientos de euros y que son casi imposibles de encontrar. Por eso, al enfrentarnos a una radio antigua, debemos tratar a cada uno de sus viejos condensadores de papel como una pequeña bomba de relojería. Portado esto. Entre los restauradores de electrónica antigua hay una regla de oro casi sagrada en él: recapeo o
Recapping significa simplemente reemplazar todos los condensadores de papel y electrolíticos antes siquiera de pensar en enchufar el aparato. Es una medida de seguridad, no una opción. Puede que algunos de los condensadores originales aún midan bien en un capacímetro, pero eso no nos dice nada sobre su comportamiento bajo la alta tensión de funcionamiento real. La corriente de fuga solo se manifiesta cuando el condensador está trabajando de verdad. Cambiar los condensadores es un trabajo meticuloso, requiere paciencia y un buen soldador. Hay que sustituir cada componente por uno moderno de igual capacidad y, muy importante, de igual o mayor voltaje de trabajo. La diferencia visual es notable, esos viejos cilindros de cartón encerado, a veces llamados bumblebees por sus rayas de colores o caramelos por su aspecto, son reemplazados por pequeños condensadores modernos de poliéster o polipropileno. Son más pequeños, más fiables, y durarán otros 50 o 60 años sin problema. Los grandes botes electrolíticos también se cambian por equivalentes actuales, que a menudo son mucho más pequeños, por lo que a veces se vacía la carcasa original y se montan los nuevos dentro, para mantener la estética vintage. Algunos puristas pueden argumentar que esto altera la originalidad del aparato, pero la verdadera originalidad reside en que el aparato funcione como fue diseñado, de forma segura y fiable. Un museo puede permitirse tener una radio con todos sus componentes originales sin funcionar, pero si queremos escuchar de nuevo esa voz del pasado, si queremos que esas válvulas vuelvan a brillar con seguridad, el recapeo no es negociable. Es el peaje que debemos pagar para viajar en el tiempo de forma segura. Restaurar una pieza de electrónica antigua es un acto de amor, una lección de historia y, sobre todo, un ejercicio de paciencia. La tentación de encontrar una vieja radio en un desván y enchufarla para ver si funciona ahí es muy grande. Pero es lo peor que puedes hacer, es jugar a la ruleta rusa con su transformador, con sus válvulas, con su alma. Antes de que la electricidad vuelva a recorrer sus venas de cobre después de tantos años de silencio, tómate tu tiempo. Abre el chasis, observa, identifica a esos viejos guerreros de papel y cera. Dales una jubilación honorable y sustitúyelos por sucesores modernos y fiables. Solo entonces, cuando la seguridad esté garantizada, podrás girar el dial y escuchar cómo el pasado vuelve a la vida a través del altavoz, con ese sonido cálido y profundo que solo una radio de válvulas puede ofrecer. Recuerda, la prisa es el peor enemigo del restaurador. La paciencia es la clave para que estas maravillas tecnológicas sigan sonando durante muchas décadas más. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la electrónica de antaño. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más historias del mundo de la tecnología vintage. Hasta la próxima.